Enero de 1958. En Querétaro, el frío cala hasta los huesos. El gobernador del estado, Juan Crisóstomo Gorráez, designó como nuevo rector de la Universidad de Querétaro al doctor José Alcocer Pozo, en sustitución del licenciado Fernando Díaz Ramírez, primer rector de la institución. Después de 7 años de ocupar el cargo, una de las razones de este cambio fue que en la clase política queretana prevalecía la opinión de que el rector ya llevaba demasiado tiempo en el puesto y manejaba de manera autocrática, discrecional y nada institucional a la universidad. El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, prácticamente nunca se reunía. Todas las decisiones las tomaba el rector. Pero el cambio generó la férrea oposición de la mayoría de los estudiantes, quienes no solo consideraban a Díaz Ramírez un buen rector, sino casi un padre que los protegía y tapaba sus faltas. Además, sintieron que la forma en que el gobernador operó la sustitución del rector fue ilegal, pues cambió la ley orgánica de la universidad en los últimos días de diciembre de 1957, prácticamente a escondidas, para poder elegir él directamente al rector, sin necesidad de escoger de la terna que le tenían que proponer Fernando Díaz Ramírez y la cual nunca propuso. Aprobó su ley en 15 días en una sesión del Consejo Universitario verificada en su despacho, lo que contravenía toda legalidad. El 16 de enero de 1958 nombró a Alcocer Pozo como nuevo rector y ese mismo día estalló la huelga estudiantil. Los estudiantes se organizaron rápido y su movimiento creció como bola de nieve cuesta abajo, gracias al apoyo de la prensa y por descontento social por un gobernador venido de fuera. El 28 de enero concluyó la huelga y tras 12 días de confrontación, el movimiento pasó de una mera defensa de Fernando Díaz Ramírez para que continuara como rector a la conquista de la autonomía universitaria. Hola, estamos en este segundo programa de la serie Querétaro en pie de lucha, una serie de 7 programas que recoge la investigación del maestro Kevin Simón Delgado, docente e investigador de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, y que trata sobre las luchas y los movimientos políticos y sociales de la izquierda queretana en la segunda mitad del siglo XX. Hoy tocamos el tema, Kevin, de la huelga estudiantil de 1958 y la conquista de la autonomía universitaria, que fue como la primera gran lucha ya de nuestra universidad. Y para empezar, dinos, ¿en qué contexto se da esta lucha? ¿Cómo era el Querétaro de finales de los años 50? Pues era un Querétaro muy distinto, un Querétaro que ciertamente ya desapareció, ¿no? Yo creo que ya fue de lo último del Querétaro provinciano, vamos a usar esa palabra, donde estábamos ya a nada de empezar la industrialización de Querétaro, que cambiará de pies a cabeza a la ciudad y a sus municipios colindantes, ¿no? Entonces era un Querétaro todavía pequeño, un Querétaro que olía a pueblo, ¿no? Pero que ciertamente ya empezaba a empezar a moverse muy lentamente, si tú quieres, y con un atraso considerable en cuanto a luchas sociales en comparación a una Ciudad de México, que entonces era una ciudad ya de 4 o 5 millones de habitantes, ¿no? No hay comparación. En ese momento la ciudad de Querétaro tendría apenas unos 100,000, ¿no? Hasta finales de los 50. Y en cuanto a la universidad, pues ciertamente estaba aletargada. Era una institución que creo que le quedaba muy grande el nombre de universidad en ese momento. El único rector, Fernando Díaz Ramírez, pues digamos que no había logrado, quizá no por su culpa ni mucho menos, pero no había logrado despertar y mover a la universidad. Sí, la huelga duró 12 días, pero estuvo lleno de muchos detalles, es como muy intrincada, sí, la trama. ¿Podrías explicárnosla aquí para nuestros televidentes? ¿Cómo podríamos como resumirla así muy esquemáticamente para entender tantos recovecos, ¿no? Sí,
Pues de entrada yo la divido en dos partes, o al menos yo observo dos grandes partes. Pero vaya, lo que ocurrió realmente es que los estudiantes se van a huelga porque el gobernador quiere retirar a Díaz Ramírez de la rectoría. Entonces los primeros 6 días de huelga, su única demanda era devuélvanos a nuestro rector, ¿no? Y a la mitad del paro, ¿no? Surge ya la demanda de la autonomía. Y por lo que yo observo, más bien son estudiantes foráneos, ¿no? Que llegan a respaldar a los estudiantes de acá, quienes les dicen, oigan, pues esto de andar luchando por un rector, pues como que no tiene mucho caso, más bien demanden la autonomía para que el gobierno no intervenga como intervino, ¿no? Kevin, ahí en tu libro nos señalas el papel tan protagónico de la prensa queretana, apoyando particularmente El Amanecer, un periódico que desapareció, a los muchachos en huelga, y un papel que sería muy importante, el de los medios, ¿no? ¿Cuáles eran los intereses políticos de este periódico y cuál es el peso de la prensa y de los medios de comunicación en el desarrollo de estos movimientos? Pues ciertamente tienen mucho peso, usualmente en contra de las luchas sociales, ¿no? Suelen manejarse como voceros, ¿no? De los ideales o las posturas políticas del gobierno en turno, y suelen más bien o criticar o ningunear a las luchas sociales. Pero en este caso, en la huelga del 58, había un interés político detrás en torno a este apoyo a los estudiantes. Era que este periódico Amanecer, su dueño era un militar de Puebla, muy recordado, el coronel García Balseca. Y bueno, según la documentación que encontré, este periódico criticaba todo lo que hacía el gobernador, básicamente porque el gobernador se había negado a dar o a acceder a los sobornos que le demandaba el periódico. Es decir, el periódico le pedía una enorme cantidad de dinero y puestos políticos para sus amistades, a cambio de hablar bien del gobernador. Y el gobernador se niega, ¿no? Porque de entrada Querétaro era muy pobre, muy pobre estaba, pero en los índices más bajos del país, junto a Chiapas y Oaxaca, ¿no? Y entonces, una vez que estalla esta huelga, pues el periódico Amanecer respaldará a los estudiantes para continuar con el golpeteo al gobernador. Pero algo interesante que hacen los estudiantes es ellos sacar su propio boletín, ¿no? El recordado Extra Universitaria, que salió casi cada día, ¿no? de lo que duró la huelga, para hablar desde su postura y dar, digamos, hacer un resumen de lo que había ocurrido en las últimas 24 horas al respecto de sus demandas, lo cual nos habla de que se veía el valor de un medio de comunicación autónomo, ¿no? Y dirigido por los propios estudiantes o los propios actores realmente involucrados en la lucha, que no es lo mismo a que te apoye un periódico con otros intereses políticos y económicos detrás. Kevin, ¿por qué la sociedad queretana apoyó este movimiento? Porque aparte de la prensa que traía su boleto, muy particular, como lo acabas de señalar en la sección anterior, la sociedad queretana apoyó a los muchachos. Sí, pues supongo que de entrada había simpatía, ¿no? Usualmente hay mucha simpatía por los estudiantes, por los jóvenes, ¿no? Es algo, yo creo, hasta cultural. Y pues digamos esa frescura que hubo en su momento y la propia solicitud que hicieron los estudiantes y las estudiantes, porque también hubo mujeres en un comité femenil de huelga, van a solicitar el apoyo de la ciudadanía, y digamos que esta en términos generales responderá favorablemente. Lo que pudiera parecer, lo que pudiéramos interpretar es que ya la campaña en contra del gobernador era tal que mucha gente empezó a creer que en efecto se empezó, digamos, a posicionar en contra del gobernador, y por ende, digamos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y apoyaron a los estudiantes. Ay, pues qué mosca te picó para andar yéndote a tomar una malteada a la mariposa y no yendo a la yegüita, a gorrearle el coñac con refresco Victoria a los burros de oro. ¿Burros de oro? Así le decían a los mineros en San Joaquín, los que sacan harto mercurio para la guerra de Vietnam y que prenden sus billetes prenden sus cigarros con billetes de 50 pechereques. Ah, pero eso sí, en su pueblo ni luz eléctrica tienen. Pero a ver,
Respóndeme. En 1958 hablé con el agente de la Dirección Federal de Seguridad sobre la huelga estudiantil, pero nunca terminé el reportaje porque nadie me lo iba a publicar. Pero ahora, a 7 años, la cosa cambió. Quiero escribir ese reportaje sobre la huelga del 58. Ah, yo vi todo el merequetengue por fuera de lejecitos, pero pegaditos siempre, porque a los estudiantes les encantaba libar, igual que a tu servilleta. ¡De veras! Estuve cuando empezó todo, cuando estaba el sobrino de Fernando Díaz Ramírez, el cuate Cheyet, el que fue sobrino de un señor que escribió un poema queretanicísimo. ¿Roberto Cheyet? ¿El del Círculo de Queretanos de la Ciudad de México? Pues sí, porque aquí te morías de hambre por falta de trabajo o te petateabas de aburrimiento si no te faltaba el varo. Ay, a Querétaro, de Querétaro se iba más gente de la que llegaba. ¿No ves que mi cuate Manuelito Lozada escribió Un cuarto lleno de moscas, una obra de teatro que habla sobre las familias que se van de Querétaro a buscar suerte a la capital? Pero les va como en feria. ¿Y por qué dices que era un poema queretanísimo? Ay, pues porque habla de Querétaro. Ah, ya ves cómo nos gusta vernos el ombligo. Mira. Ay, ciudad de mis ensueños, como dicen los clásicos. Déjame que te diga mi profesión de fe, que tu quietud senecta de villa acurrucada transformes en bullicios de ciudad alocada, que tu limpio horizonte se llene de humaredas, de fábricas y fábricas de moderna Babel, que tus viejas casonas las derriben a hachazos, que profanen tus cielos antenas a granel, que tus bellas mujeres ya no vayan a misa, sino se prostituyan en bar y cabaret, que tu tránsito aumente, que tus vagos trabajen, que tu jardín cenea cuando va a atardecer, no se llene de viejos que componen el mundo, que tu atmósfera exhale fetidez de nafta y gasolina, que el sistema nervioso entre estruendos crispantes estalle de una vez, que la antigua divisa del honor es primero la sustituya aquella de que el tiempo es money, que todo se transforme bajo tus nuevos dueños, pero que yo no lo vea, ciudad de mis ensueños. Ya desde los 40, el poeta vio venir la modernización de su pueblo, aunque no le gustó lo que vio. ¿Y tú cómo viste lo de la huelga universitaria del 1958? Ay, pues como parte de esa modernización, mano. El rectorcito, el chayote, Fernando Díaz Ramírez, mangoneaba a la universidad como le daba la gana. Yo llegué a acompañarlo cuando iba a recoger la nómina a la universidad, la paga de los maestros. Se la guardaba aquí en el pantalón, toda esa pachocha, bien pachocha, y decía con su voz destemplada: aquí traigo la universidad. No, simpatiquísimo el rector. Nada más que los únicos que lo querían eran los estudiantes, los maestros no. ¿Y cómo no lo iban a querer? Cuando los chavos andaban ahí echando relajo en cantinas o en fiestas, llegaba el rector cuando la policía los agarraba y los sacaba de la cárcel. Los maestros ahí daban su tiempecito libre porque se paraban en el salón de clases antes de entrar o de salir de sus trabajos. La universidad parecía más un colegio particular que la universidad pública. Pero el gobernador también la regó, ¿no? Bueno, pues es que así era el estilo del PRI gobierno. Hacían lo que les pegaba la gana, pero de manera legal, siempre. Entonces, si una ley les estorbaba para hacer algo como cambiar al rector, pues iban y hacían otra ley. Hablaban con diputados y con jueces, y si era preciso, hasta con el preciso, con el mero mero, con el presidente. Así también despojaban de sus tierras a los campesinos. El Gober Gorráez, como muchos otros, lo nombraron en México. Acá nada más los queretanos lo aclamamos como nuestro candidato de unidad, pero por eso muchos no lo querían, lo veían como una imposición, un fuereño. Entonces, pues el Gober veía que el rector Díaz Ramírez y la universidad no estaban bajo su control, y eso en los tiempos del PRI gobierno era imposible, inaceptable.
inadmisible porque todo tenía que estar bajo control absoluto. Sí, pero por otro lado, Gorráez y su candidato Pérez Alcocer tenían razón. La universidad necesitaba urgentemente la modernización y más presupuesto. Profesionalizar a sus maestros que daban clase casi por hobby. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahí vamos por otra malteada. Amigos, seguimos aquí en este segundo programa de Querétaro en Pie de Lucha con el investigador y docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, el maestro Kevin Simón Delgado. Ya vimos sobre este movimiento de la huelga estudiantil de 1958 y la autonomía universitaria, cómo se pasa, como bien señalas en tu libro, de un conflicto de intereses, o sea, volver a poner a su querido rector Fernando Díaz Ramírez, Sí. a un conflicto de todos, lo señalas así. ¿Podrías explicarnos brevemente qué debemos entender por autonomía universitaria y cuáles son sus límites y sus virtudes, ¿no?, que pueda tener? Pues en términos generales, la autonomía universitaria consiste en poder manejarte de manera independiente a lo que los gobiernos estatales o federales gusten o manden. Es decir, poder hacer tu propio plan de estudios, poder manejar, administrar, digamos, tu economía interna como consideres, pues, digamos, más loable, ¿no?, para mejorar la situación académica, cultural, extensión universitaria, etcétera. Todo esto con la intención de evitar injerencias gubernamentales y, digamos, favorecer la parte académica, educativa y cultural de la universidad y no transformarlas en una escuela de cuadros políticos, ¿no? Digamos eso en términos generales. Y a la hora de que lo aterrizamos en cuanto a qué significa literal en las leyes orgánicas, pues ha ido cambiando con el tiempo. De hecho, lo que señalan los estudiantes que se encargaron de hacer la primera ley orgánica con una universidad autónoma de Querétaro, señalan que duró muy, muy poco, porque según ellos la hicieron como muy radical, ¿no?, o demasiado autónoma, e inmediatamente el gobierno les dijo a los meses, pues, cámbiame esto, ¿no?, para que se pudiera mantener todavía la injerencia del gobierno en la universidad, ¿no? Que finalmente los gobiernos, siempre ha habido estira y afloja, ¿no?, porque como buena parte del subsidio de las universidades es recurso federal o estatal, pues consideran que tienen derecho para opinar y meter mano y disponer de las universidades. Entonces tampoco no es ningún secreto que en la UAC pues ha habido constantemente esa intención de intervenir en la universidad y en muchas ocasiones lo han logrado, pues, ¿no? Ha sido una constante batalla, una constante lucha, ¿no? Estira y afloja sobre qué se va a entender como autonomía o no. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué frío! Salud. Salud. ¿Ya vio el amanecer? El 17 de enero cabeció. Huelga universitaria contra Gorráez, 18 de enero. Y creciendo el número de huelguistas, enero 19, que ya no cederán, dicen los huelguistas. 20 de enero, 72 horas lleva la huelga universitaria. La obcecación de Gorráez provocó que aumentara. 21 de enero, una sola petición hacen los universitarios, licenciado Díaz Ramírez. Parece que ahora sí tenemos libertad de prensa, amigo. No se confunda. Hasta ahora el pleito del gobernador con la universidad no pasa de ser un conflicto de interés. Y en ese mismo costal está el amanecer de Querétaro. Supongo que sí sabe quién es el dueño del periódico. El general García Balseca. Él es un soldado del presidente y hasta donde yo sé, él apoya al gobernador. Entonces no entiendo por qué el amanecer se le fue a la yugular a Gorráez. Aún en gobiernos tan fuertes como los que tenemos, hay matices, querido amigo. Ay, hace frío, ¿eh? ¿Eches un tequilita para el catarro? No, ya me eché uno. Mire, el dueño del amanecer es el general García Balseca. Él es dueño de muchos otros periódicos y nunca le va a pegar al mero mero. Pero de ahí para abajo puede. Todo es cuestión de dinero.
Si un gobernador no compra espacios o publicidad, ese gobernador puede ser pegado, golpeado. Pero por otro lado, si paga, a ese gobernador se le va a lavar. Así funciona la prensa en México y en todo el mundo. No todos. Ahora el que no matiza es usted. Ay, amigo, a usted no se le va una. Por eso está desempleado. No es profesional. No se moleste. Yo lo estimo y admiro su visión independiente. Por eso le paso tips. Mire, el gobernador no le entró con su cuota al amanecer. Y eso fue un error porque el periódico le atizó durísimo. No creo que solo por eso pierde Gorráez. La sociedad queretana, los sindicatos, por debajo del agua, hasta los comerciantes, rechazaron al gobernador. Y aguas. Porque el 27 de enero viene a Querétaro el candidato presidencial del PAN, don Luis H. Álvarez. Y su campaña viene creciendo como bola de nieve cuesta abajo. En Guadalajara juntó miles de gentes. Hay malestar y hartazgo por la falta de democracia. Puede haber una sorpresa para el candidato del PRI, Adolfo López Mateos. Mire, los muchachos de la universidad y su conflicto están dentro de los márgenes institucionales. Ellos no han permitido intervención ni de la izquierda, los comunistas, ni de la derecha, los sinarquistas y el PAN. Así que todo está dentro de los márgenes institucionales. Eso da tranquilidad allá arriba. Y va a ver usted cómo va a haber una negociación y todos salimos ganando. Mire. Ahí le va una noticia de último momento. El movimiento universitario va a dar un giro. Va a pasar de apoyar al rector Díaz Ramírez a pedir la autonomía universitaria. Eso le va a dar una salida decorosa al gobernador Gorráez. No, amigo, no subestime al gobierno. Todavía hay PRI. En una entrevista que tuve con el agente de la Dirección Federal de Seguridad en 1958 en Querétaro, en pocas palabras me dijo que el movimiento no representaba un peligro para el gobierno, porque los muchachos eran sanos y no permitieron ninguna intromisión de actores políticos, y que con la demanda de autonomía universitaria se le dio al gobernador una salida digna al conflicto. Pues claro, todo se alineó para que el movimiento triunfara. La campaña electoral de 1958 influyó mucho, porque después de 20 años de no participar en una contienda política, el PAN reapareció y le movió el tapete al invencible PRI. Mi hija es amiga de la telefonista que comunicó al secretario de Gobernación, Ángel Carvajal, con el Gorráez. Quien literalmente le dijo: señor gobernador, o resuelve el problema con los muchachos o pasará a ser resuelto por el gobierno federal por considerarlo un conflicto político. Y el gober, como si le hubieran puesto ahí donde te platiqué, se apresuró a arreglar el asunto para que no fuera considerado incompetente por el nuevo gobierno. ¿Y tú sabes cómo salió eso de la autonomía? ¿Quién lo propuso? Yo soy amigo del único maestro que apoyó a los muchachos, mi querido Manuelito Lozada, embajador de los marcianos. Y sé que él, al igual que algunos otros, los aconsejaron a los huelguistas que abrieran sus horizontes, que eso de defender a una persona era muy limitado. Hasta le llamaron César de la Cultura, Fernando Díaz Ramírez. Toda una exageración, porque al rector le interesaba más el deporte y los bailes y concursos de reinas universitarias que las artes. Entonces Manuelito Lozada les mencionó que si luchaban por la autonomía podrían evitar que el gobierno eligiera a sus rectores a su contentillo. El Oreja tenía razón. Lo de la autonomía le dio una salida digna al gober. Su candidato a rector, el doctor José Alcocer Pozo, renunció al puesto que nunca ocupó, aduciendo que lo hacía porque la bandera de la autonomía
estaba por encima de cualquier otras cosas. Ay, aunque es cierto que la huelga estudiantil del 58 no fue un movimiento subversivo y que casi todo el comité de huelga va a acabar trabajando para el PRI gobierno, yo lo que creo es que nos enseñó a nosotros a ser ciudadanos y lo sabroso que es interpelar a nuestros gobernantes. Esos que se supone que son nuestros servidores públicos y que se comportan como si fueran nuestros patroncitos. ¡Somoza del petate!, le gritaron al Gorráez. Algo así como dictador latinoamericano, dictador de república bananera, como le dirían los gringos. Y eso estuvo re suave porque probó que el poder no es intocable. Y eso le gustó mucho a la plebe como tu servilleta. ¡Salucita de la buena! A ti porque te gusta el puro relajo y las groserías. ¿A qué? ¿A poco me vas a lavar la trompa con agua bendita como alguna vez quiso hacerlo el cura de la congregación? No, para nada. Pero eso de las burlas y chistes contra políticos se me hace puro desahogo. Nada sustancial. Ay, no manches tu mantelito blanco, mi buen. Si eso que tú llamas anécdotas y desahogos son lo que le dan sabor al caldo de la historia. Un poco de chisme también adereza las grandes gestas y las injurias contra el poder no son cosa baladí, ¿eh? Acuérdate de la película sobre la Revolución Mexicana, La Cucaracha, cuando se les sacaban las balas, cuando están peleando contra el gobierno, contra los ejércitos del espurio Victoriano Huerta. María Félix les grita, ¡miéntenle la madre que también les duele! Los insultos, las caricaturas y los chistes mantienen viva la llama de la rebeldía. Kevin, ya para cerrar este segundo programa de Querétaro en pie de lucha, en donde hemos estado hablando sobre la huelga estudiantil de 1958 y la autonomía universitaria, a manera de conclusión, ¿cuál es el aporte que nos ha dejado esta lucha, esta autonomía universitaria, tanto en el desarrollo democrático de Querétaro como de la propia universidad? Pues me parece que yo la puse, ¿no? Como para iniciar un poco esta investigación. Me parece que su valor radica en que fueron una primera de las voces discordantes que hubo en el Querétaro de mediados de siglo y que pusieron, digamos, en tela de juicio este papel monolítico y que tenía, digamos, el PRI gobierno en ese momento. Si bien no es propiamente una lucha de izquierda, o no lo es definitivamente, sí es una lucha social y ciudadana que pondrá las bases o parte de las bases, ¿no? Para, digamos, ir construyendo un Querétaro plural, democrático, diferente, que intenta al menos serlo, ¿no? Quizá con mucha resistencia, por supuesto, de las élites políticas y económicas en la entidad. Entonces me parece que su valor radica en ello, ¿no? En cómo se enfrentaron en ese momento a ciertas estructuras y cómo lograron, con todos sus vaivenes, pues digamos, conseguir todo lo que demandaban, entre ellos pues, la propia autonomía, que ciertamente de ahí que se le recuerde tanto esta pequeña y particular huelga, pues es la consecución, la obtención de esta autonomía que se ha continuado defendiendo, a veces más, a veces menos, ¿no? Pero que, digamos, sigue siendo una bandera que hasta la actualidad, y lo hemos visto en los meses anteriores, hay que continuar sacando firmemente para evitar intervenciones de gobiernos estatales o federales. Kevin, muchas gracias. Con esto terminamos este segundo programa de Querétaro en pie de lucha. Y invitamos a nuestros amigos telespectadores al tercer programa, donde vamos a tratar una cruzada anticomunista contra la universidad, la rectoría de Hugo Gutiérrez Vega. Están todos invitados y hasta la próxima.